Ya. Entonces, como les decía, el tema evaluativo va a ser de la misma manera, online. Vamos a trabajar con el programa de simulación. El que no pueda o no tenga PC lo puede hacer de forma manual. A mí me sirve igual. Tiene la misma validez de que me mande una foto con el ejercicio o un video corto, como ustedes quieran. Pero recuerden que los canales de comunicación formales son Teams, el mail, avisos. Ahora, cualquier tipo de otra duda, en otro horario, la pueden hacer al WhatsApp, yo no tengo ningún problema, por lo general trato de contestar lo antes posible, ya. A veces se me hace un poquito difícil porque tengo 7 secciones y de repente me pierdo, no cacho muy bien si me están preguntando por sistema de control aplicado o por sistema electrohidráulico o por electrónica. Entonces muchas veces le digo, oye, pero ¿de qué sección eres? ¿En qué estamos? Así como para poder un poquito enchufarme con eso, ¿ya? Ahora, el material instruccional, por ejemplo, el PowerPoint que vamos a ver hoy día, ese material instruccional lo vamos a, siempre lo voy a ir subiendo a avisos, ¿ya? Siempre lo voy a subir a avisos, de manera que ustedes puedan verlo en cualquier momento, ¿ya? Déjenme abrir el archivo donde lo dejé, acá lo tengo. ¿Hay alguna duda, chiquillo, hasta ahora? ¿Se escucha bien? ¿Se entiende? Ya, perfecto, todo bien. Ya. Como les digo, por si acaso, para los que es primera vez que usa la plataforma, no se va a desconectar la llamada si usted apaga su cámara y apaga el micrófono. Ya, usted me va a seguir escuchando y va a seguir viendo la pantalla que yo esté compartiendo. La única manera de que usted se desconecte es apretando el botón de colgar, ¿ya? Ahora, si usted va y por error aprieta el botón de colgar, no pasa nada, porque usted va a volver a la página general del curso, usted busca la conversación que tenemos actual. Por ejemplo, nosotros estamos en esta reunión en este momento, está siendo grabada, llevamos 24 minutos de grabación, y usted lo único que tiene que hacer es apretar unirse para volver a entrar a la conversación, ¿ya? Así que tranquilo con eso, no se va, no se va a perder por tener la cámara y el micrófono apagado, ¿ya? Ahora, volviendo a lo que vamos a ver hoy día vamos a ver los contenidos que tiene que ver con la segunda clase, que era la que correspondía la semana pasada, ¿ya? Eh, y que tiene que ver básicamente con la simbología eléctrica y la interpretación de plano. Es un tema que ustedes ya manejan muy bien, porque han tenido asignaturas como electricidad, como electrónica, como hidráulica, y ya conocen simbología. Entonces tiene que ver más con poder recordar, y yo les voy a mostrar algunos contenidos importantes para que lo tengan claro, ¿ya? Ahora, es importante recordar que, bueno, la primera clase vimos conceptos básicos de un sistema de control, ¿ya? Hablamos de cómo está o cuáles son los componentes de un sistema de control automático. Pusimos de ejemplo, no me acuerdo si fue una puerta, un portón eléctrico, no me acuerdo qué fue lo que ejemplificamos. Pero hablamos de los componentes, ¿cierto? Hablamos de, por ejemplo, qué es una referencia, qué es lo que yo quiero lograr.
qué es una variable de entrada, qué es una variable de salida, hablamos de lo que es una planta, hablamos de lo que es un sensor, de lo que es una señal de retroalimentación, de lo que es un error, una perturbación. Mencionamos cuáles son los sistemas de lazo abierto y lazo cerrado. ¿Ya? Eso básicamente fue lo que vimos en la primera clase. Yo voy a generar para ya la próxima semana un pequeño PDF con esos contenidos básicos, con esos conceptos básicos, de manera que lo tengan para recordar y para los que no pudieron estar la primera clase, también lo tengan, ¿ya? Son básicamente definiciones, ¿ya? Hicimos prácticamente una introducción a lo que son sistemas de control. Ahora, cuando hablamos de simbología, yo les pedí que vieran o que buscaran o leyeran sobre algunas normativas, ¿ya? Que es la DIN 24500, ¿cierto? Que es una normativa alemana que regula calidad y seguridad. Quiere decir que especifica desde las dimensiones que debe tener un componente neumático o hidráulico o cualquier cosa. Existen muchas normativas DIN, por ejemplo, ustedes pueden ver la normativa DIN 103, que tiene que ver o que estipula cuáles son los calibres de los pasos de los hilos para los pernos. ¿Ya? La DIN 103 te dice cuando un perno tiene un paso de hilo 1.5, 2.0, 2.5, la forma de la cabeza, si es hexagonal, si es un perno Parker, si es imbus, etcétera, ¿ya? Incluso la DIN puede llegar a normalizar cuál es la medida de una hoja tamaño oficio, tamaño carta. En realidad se ocupa para poder estandarizar y clasificar cualquier elemento, generalmente basado en la ciencia, ¿ya? Herramientas, por ejemplo, herramientas que son calibradas, eh, te dice cuánto voltaje se le debe aplicar, ese tipo de cosas, por ejemplo, un tester, una llave de torque, etcétera. ¿Ya? Y luego tenemos la normativa ISO 1219, que yo creo que ustedes todos la vieron en hidráulica, que tiene que ver con la normativa en cuanto a componentes neumáticos e hidráulicos. Cómo se dibuja una válvula, por qué una válvula es cuadrada y no es redonda, cómo se dibujan los sistemas de mando para las válvulas, cómo se dibuja un cilindro, por ejemplo, un cilindro simple efecto, doble efecto, simple efecto con retorno por muelle, o de doble vástago, un cilindro telescópico, eh, infinidad de componentes, cómo se dibuja un depósito, una bomba hidráulica o un motor, cómo se dibuja un filtro secante automático o manual, un filtro con decantador de agua, etcétera. ¿Ya? Ahora, nosotros vamos a estudiar en la parte de mando y de potencia, pero más la parte de mando, ¿ya? Que tiene que ver con la parte eléctrica. La parte de fuerza, si bien nosotros tenemos que dibujarla en el simulador para que este, valga la redundancia, simule, nuestro enfoque está directamente en el circuito de mando. Circuito de mando que está compuesto por relés, por por interruptores, por pulsadores, eh, por temporizadores, etcétera, ¿ya? Entonces, recordando lo que vimos la semana pasada un poquito, hablamos de la clasificación tecnológica, ¿ya? O los sistemas, o cómo son los sistemas de control, y hablamos de una lógica cableada o analógica, que es lo que nosotros vamos a estudiar, ¿cierto? Ahí es donde se ve la parte eléctrica, ¿cierto? El mando eléctrico. Y, y también dije que teníamos una digital o programada, ya que ahí es donde nosotros tenemos los famosos PLC o cualquier controlador numérico eh, que sea programable. Ahora, también le nombré que dentro de la lógica nosotros vamos a trabajar con una lógica positiva,
quiere decir que un verdadero es igual a un on o a un circuito cerrado, ¿ya? Acuérdense que cuando el circuito se cierra, la corriente circula, por ende estaría activo o estaría on, o podría decir verdadero. Y una lógica de falso sería igual a un off, a un circuito abierto, ¿ya? Un interruptor que está abierto, por ejemplo, quiere decir que no está circulando corriente, por ende el circuito está apagado o desconectado. Ya bajo esa lógica vamos a trabajar. Y los elementos de mando que vamos a estudiar son interruptores, ya relé, sensores digitales o de proximidad, que tiene que ver con los términos de carrera por inducción, ¿cierto? Y solenoides de válvula. Ya, eso es como lo que vamos a ver. Ahora, la gran familia que tenemos son los pulsadores, ¿cierto? Desde este momento dejaremos de llamar eh, a los interruptores y a los pulsadores, los dejaremos de llamar como normalmente abierto, normalmente cerrado. ¿Ya? Todo lo que sea normalmente cerrado, por ejemplo, aquí tenemos el dibujo de un pulsador normalmente cerrado. Ese normalmente cerrado lo vamos a reemplazar por la palabra franqueador. ¿Ya? Entonces ahí yo tengo un pulsador franqueador. O puedo tener un interruptor que es fijo, ya franqueador. Cabe señalar que la diferencia entre un pulsador y el interruptor es que el pulsador solamente se activa mientras yo lo pulso. Quiere decir que cuando lo libero vuelve a su posición eh, principal, ¿ya? O a su estado de reposo. En cambio, un interruptor es permanente, ¿ya? Si yo enciendo la luz, por ejemplo, no necesito estar presionando el interruptor para que siga dejando pasar energía, ¿ya? Y a todo lo que es normalmente abierto lo vamos a llamar desde ahora obturador, ¿vale? Entonces cuando yo les diga, por ejemplo, en el Fluid Sim dibujen un interruptor obturador, bueno, usted se va a ir a los interruptores y se va a dar cuenta de que ese es un obturador, un normalmente abierto. Y cuando les diga franqueador, bueno, usted va a saber que es un normalmente cerrado. Ya, ojo con los números aquí, que los voy a explicar en un momento más. Fíjense que tienen números diferentes. Ya, este tiene el franqueador un 1 y un 2 y el obturador un 3 y un 4. Ya, de ahí se los voy a explicar cuando lleguemos a esa parte. Aquí tenemos algunas imágenes de interruptores y lo otro que debemos tomar en cuenta es que desde ahora en adelante, bueno, es por normativa, a todos los interruptores se les llama o se les simboliza con la letra S. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, si yo tengo una serie de interruptores, ¿ya? Y yo los tengo que enumerar o colocarle nombre, bueno, este será, no sé, el S1, este será el S2, este será el S34, este será el S99, este será el S5, este será el S18. Pero aquí, independiente del número, ya, porque tiene que ser correlativo, dependiendo de mi circuito, ya, tiene que ir siendo correlativo, pero esto es de forma ejemplificativa. Así con el interruptor exactamente, ¿ya? Con las dos cosas son iguales. Siempre tiene que ir con la letra S, ¿ya? Entonces, si yo, por ejemplo, ahora voy y pongo este pulsador acá abajo y pongo un pulsador franqueador también, ¿ya? Yo a este igual le tengo que llamar S. A lo mejor ese es el S3, ¿ya? Porque aquí tengo el 2, no sé, y ese es el S, tengo el 18, el 19, ¿ya?
Independiente que sea un pulsador o un interruptor, tiene que llevar la letra S. Eso es muy importante. Todo lo que vean con S es porque es un interruptor. Y es demasiado importante. ¿Por qué? Porque el segundo componente que tenemos es un relé. ¿Ya? Todos sabemos lo que es un relé. Un relé es un dispositivo electromecánico, ¿cierto? Que cuenta con una bobina y con un contacto mecánico. ¿Ya? Y el relé lo que me permite es poder separar el circuito de mando con el circuito de potencia. ¿Qué quiere decir eso? Que yo a través de una bobina, ¿ya? Que está comandada por el circuito de mando, puedo controlar una gran intensidad que va a estar en el circuito de potencia. ¿Ya? ¿Eso qué permite? Permite que esta alta intensidad que pasa por el contacto del circuito de potencia no lo tenga yo en el botón de activación. ¿Ya? Entonces, si yo, por ejemplo, conecto un foco neblinero y el foco neblinero es de 1500 watts, ¿ya? Entonces, por ejemplo, son 1500 watts, 1500, eh, ¿ya? Y es un vehículo de 12 volts, quiere decir que estoy haciendo pasar 125 amperes de corriente continua, ¿ya? Para que el foco encienda, ya un foco halógeno, por ejemplo. Entonces, yo en vez de hacer pasar esos 125 amperes, que puede ser fácilmente de una batería, ¿ya? Directamente por el botón para encender el foco, yo lo que hago es usar un relé. Entonces esos 125 amperes lo hago pasar por el contacto del circuito de potencia. Y el botón que voy a poner adentro de la cabina puede ser un botón muy pequeño, porque en realidad esta bobina se magnetiza ya con 1200 miliamperes, ¿ya? Eh, lo conecto directamente a la bobina del relé. Ahora, ¿qué es lo importante? Lo importante es que como esto está bajo normativa, tiene números, miren. De hecho, este es un relé. Y el mismo relé, pues, aquí está su bobina. La bobina la identifica con letra A1 y A2, son las dos conexiones, ¿ya? Pero el mismo relé, este tiene 4 contactos. Incluso puede tener franqueadores y obturadores en el mismo relé para que abra unos circuitos o cierre unos circuitos cuando se active la bobina. ¿Qué es lo interesante de acá? Lo interesante es ver los números que yo les explicaba adelante, ¿ya? Se dan cuenta que aquí tiene, por ejemplo, el 13, 14, 23, 24, 31, 32, 41, 42. A simple vista estos números no nos dicen mucho, ¿ya? Porque ni siquiera son correlativos como 14, 24, 32, 42, no dice mucho. Porque es una nomenclatura. Cuando nosotros estudiábamos electricidad y vimos por primera vez el relé universal de 4 patas, supimos que tenía números, ¿cierto? El 30, el 87, el 85 y el 86. En donde la pata 85 yo se la conectaba a la masa del interruptor, el 86 iba al positivo del interruptor, el 30 iba directamente a la batería o la fuente de energía y el 87 iba al elemento consumo. ¿Ya? En este caso, si se dan cuenta, es una nomenclatura. ¿Qué quiere decir? El primer número del par corresponde al número de interruptor. 1, interruptor 1, interruptor 2, interruptor 3, interruptor 4. Si este relé tuviese 5, sería 1, 2, 3, 4, 5. Tendría un quinto. ¿Ya? Y el segundo número indica si tiene el número 3 y 4, quiere decir que es un obturador. Y si tiene el número 1 o 2, quiere decir que es un franqueador. Usted debe comprender que cuando instala el relé, usted no ve estos contactos, solamente ve el conector con el número. Entonces, ese número a usted le va a decir si lo está conectando a un obturador o a un franqueador.
¿Ya? Ahora, ¿por qué tiene 3 y 4? 3 y 4 y no tiene solamente una pareja de 3 o una pareja de 4, porque incluso te dice cuál es entrada y cuál es salida. ¿Ya? Entonces, si ustedes veían acá en el FluidSim, decían, mira, tiene 3 y 4, y acá tiene 1 y 2, ¿por qué tiene un 1 y 2 y este un 3 y un 4? Y este también tiene un 1 y un 2. Bueno, este es franqueado igual que ese. Entonces, como los dos son franqueadores, los dos tienen un 1 y un 2. Y como estos dos son obturadores, independiente que este interruptor y el otro expulsador, ambos tienen el número 3 y 4. ¿Ya? Ahora, lo último, los relés en esta simbología se identifican, en vez de tener una letra S, con una letra K. Entonces, cada vez que yo instalo un relé, ¿ya? Lo primero que tengo que hacer es bautizarlo con K y el número que corresponda. Por ejemplo, si ese es K0, este va a ser K1 y este va a ser K2. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes miran el PowerPoint, yo tengo una bobina para varios contactos, ¿ya? Entonces, si yo después dibujo, por ejemplo, este casero y este interruptor obturador dice que es casero, quiere decir que este contacto corresponde a un contacto de este relé. ¿Se entiende? Si yo a este lo bautizara como K1, estoy diciendo que este contacto obturador corresponde a esta bobina de este relé. Si yo voy y coloco un franqueador acá abajo, ¿ya? Y yo digo que ese es K2, estoy diciendo que este franqueador corresponde a ese relé. Quiere decir que cuando esta bobina se magnetice, este se va a mover. Y si es un franqueador, se va a abrir. Y si es un obturador, se va a cerrar cuando se magnetice la bobina. ¿Vale? Eso es lo importante que deben tener claro. Y así vamos a ir hermanando el trabajo, el diagrama eléctrico en el FluidSim. Acá tenemos un contactor que es mecánico de alta potencia. De hecho, este es de corriente alterna. Aquí tengo las dos fases de la corriente alterna, la fase y el neutro. Tiene una bobina, ¿cierto? Tiene un muelle para devolver los contactos mecánicos, ¿ya? Cuando se desmagnetiza la bobina. Y se dan cuenta, así es físicamente. Entonces usted aquí no ve los contactos. Aquí usted le dice que este es A1 y este A2. Le está indicando de inmediato que estas dos conexiones corresponden a la bobina. Usted no va a conectar en otro lado la bobina, sino que aquí. ¿Ya? Esa es la idea. Ahí está la simbología para el contactor. Tenemos temporizadores también, que pueden contar desde segundos hasta minutos, ¿cierto? En este caso es mecánico, pero también hay temporizadores digitales, como las pantallas que se ocupan para los riegos automáticos, ¿ya? Que en realidad es un temporizador digital. Y así se bobina, se dibuja. Bobina de relé temporizado. Es un relé temporizado, ¿ya? Luego tengo los relés de sobrecarga, que se ocupan para proteger los circuitos motores. Entonces, cuando yo tengo una variación, ¿ya? De intensidad, por ejemplo, ¿se le puede llamar timer también? Sí, el, al, al temporizador también se le puede llamar timer, ¿ya? Entonces este relé de sobrecarga lo que me permite es leer las variaciones de intensidad. En caso de que, por ejemplo, el motor tenga una sobrecarga, porque hubo, no sé, un problema en la línea de alimentación de corriente, ese relé protegido por un diferencial corta el suministro de corriente eléctrica, ¿ya? Es como los automáticos con diferencial que uno tiene en la casa, que se caen cuando hay una variación mayor a 140 miliamperes. Ustedes dirán, chiquillos, pero profe, pero 140 miliamperes es nada. Bueno, 140 miliamperes de corriente alterna a usted
lo paraliza. Quiere decir que si usted le da con ese amperaje, usted ya no es capaz de soltar el cable, porque los músculos se espasman y se quedan tiesos. O sea, no podría soltar el cable con 140 miliamperes de corriente alterna, estoy hablando. ¿Ya? Por eso tiene esta diferencia de este diferencial. Luego tenemos unos esquemas chiquillos de sistemas de control con circuito de mando y con circuito de potencia. ¿Ya? Vamos a ver primero el de arriba. El de arriba es un circuito, a la izquierda tenemos el circuito de potencia, es un circuito de corriente trifásica, porque aquí tenemos las tres fases con su respectivo fusible, ¿ya? Que están conectados a un relé que no funciona con corriente trifásica, sino que se magnetiza con 24 volts de corriente alterna, ¿ya? Entonces, el cable de arriba está conectado a la fase, protegido con su fusible, y el otro cable de la bobina va al neutro. Entonces, cuando yo presiono el interruptor, la corriente circula hacia el neutro, magnetiza la bobina, cierra los tres contactos y abre el paso para que la corriente trifásica circule hacia el elemento de consumo. Circuito bastante básico. Y lo que tenemos acá es lo mismo, pero con luz piloto. Entonces, en un estado de reposo, de desconexión, tal cual ustedes lo ven, va a estar encendida una luz. Esta luz, por ejemplo, una luz roja, que indica que el elemento está desconectado. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa al momento de presionar el botón? Cuando yo presiono el botón, la corriente circula, magnetiza la bobina, el vástago se mueve hacia la derecha, primero cierra los tres contactos para que circule la corriente trifásica, luego abre este franqueador, que estaba con la luz encendida, para que se apague, y conecta este obturador, para que la segunda luz, que puede ser por ejemplo de color verde, se encienda e indique que pasamos de un estado apagado a un estado encendido, ¿ya? Del elemento de consumo al que esté conectado. Luego tenemos otro circuito de mando, pero aquí ya estamos conectados directamente a un motor trifásico, ya de corriente alterna. Tenemos las tres fases de corriente alterna, identificadas por normativa internacional, RST, cada uno con su fusible. Está conectado el relé, que lo va a activar, pero ese tipo de contactores se ocupa más en circuitos industriales, me refiero en fábricas. Sí, ¿ya? O sea, sí, pero no siempre. ¿Ya? Para casa no sirve mucho. Lo que pasa es que si tú tienes corriente trifásica en tu casa, claro, por supuesto que sí, ¿ya? Eh, Pero para la corriente monofásica no vaya a usar un contactor con ese tipo de contactor, sino que vaya a usar un automático con diferencial, ¿ya? Para poder leer esa diferencia de intensidad y se apague o se corte el automático directamente, ¿ya? Ahora, entonces tenemos el circuito de potencia, ¿cierto? Y el circuito de mando. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí tenemos un elemento de protección, que es el contactor térmico. Este es el contactor térmico, chiquillo. Es un contactor que por dilatación térmica abre un franqueador para desconectar la energía de la bobina del relé de manera de cortar la corriente de inmediato que va hacia el motor trifásico. ¿Ya? O, por ejemplo, un uso de estos contactores térmicos que yo he visto es en los Calefón. Los Calefón, arriba del serpentín, traen un contactor, un switch térmico, que es lo mismo, un contactor térmico. Y lo que hace es que si tú, por ejemplo, no tienes el tiraje del tubo que va hacia arriba como corresponde, o en caso de que tenga un Calefón con aspiración forzada que traen un motor arriba y el motor falla, para que no se sobrecaliente el serpentín por donde pasa el agua y no se derrita, tiene un contactor térmico. De manera que si supera una temperatura específica por la que está calibrado ese contactor,
lo que hace es abrir el circuito de la electroválvula que abre el paso del gas. De manera que si se sobrecalienta el calefón porque a lo mejor se tapó arriba o cualquier cosa, ¿ya? Un contactor térmico te va a cortar el paso de gas para que el calefón se apague, de manera a no producir un incendio o algo así. En este caso es exactamente lo mismo. Esta aplicación nosotros la vemos más común porque te dice, ah, profe, pero eso es industrial, podríamos verlo en una parte automotriz. Para que usted sepa, en los años 90 había muchos modelos de vehículos con un sistema relativamente parecido para el arranque en frío, ¿ya? En donde el control del ralentí se hacía a partir de un bulbo, ¿ya? Térmico. Por ende, ese bulbo iba sumergido, generalmente era como la válvula IAC, iba conectado a través de manguera al refrigerante del motor. Entonces, cuando el motor estaba frío, ese bulbo se contraía y habría un paso extra de aire por el lado, como un bypass a la mariposa aceleración, de manera que cuando yo echaba a andar el auto en frío, entrara más aire al vehículo americano. No, yo lo vi harto en vehículos japoneses, ¿ya? En vehículos japoneses, mucho, por ejemplo, yo lo hice, el que tenía yo era un Honda y eso lo traía, ¿ya? Traía ese tipo de hecho, hasta las CRB traían ese sistema, ¿ya? Con el paso de agua, ¿ya? Te abría un paso extra de aire para que el motor encendiera acelerado. Y luego, cuando el agua ya tenía temperatura, el bulbo se dilataba y cerraba el paso de aire extra de manera que el ralentí bajara, ya porque ya había conseguido la temperatura de trabajo. ¿Ya? Acá, ¿qué es lo que tengo? Tengo el mismo circuito de la izquierda, pero con un botón de parada, que es un pulsador, y el botón de marcha, que es un pulsador. Y este circuito que está aquí es súper interesante, ¿ya? ¿Por qué? Porque este circuito que está aquí quiere decir que el botón de inicio, que es un pulsador, ¿ya? Imagínense, yo tuviese un pulsador y no tuviera ningún sistema más. ¿Qué ocurre? Si yo quisiera echar a andar o encender este motor trifásico, yo presiono el pulsador y el motor arrancaría. Pero sucedería que si yo soltara el interruptor, el pulsador, el motor se detendría porque no habría continuidad de corriente, porque es un pulsador, ¿cierto? Es como un timbre. Yo necesito mantenerlo pulsado para que pase corriente. Para que no ocurra eso, se ocupa este segundo relé. Este contacto es un contacto de enclavamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo active la marcha, los 24 volts pasan por aquí, divisor de intensidad pasa por acá también, llega a la bobina y la bobina se mueve el vástago todo hacia la derecha, cerrando este contacto. De manera que yo puedo soltar el botón de marcha y la corriente igual sigue pasando por este lado, manteniendo la bobina energizada. Eso se llama contacto de enclavamiento. De hecho, en el diagrama básico que yo hice acá, está aquí. Yo tengo un S1 que es para encender, ¿ya? ¿Qué ocurre? Que cuando yo presione encender, la corriente va a pasar de los 24 volts hacia abajo. Va a magnetizar esta bobina, que se llama K0, y obviamente este contacto que pertenece a este relé se va a cerrar. De manera que yo puedo liberar el botón de arranque y la corriente va a seguir viajando por el nodo 2 hacia abajo. Por ende, siempre me va a mantener el circuito energizado y yo no necesito tener el botón presionado. Pero usted me dice, profe, pero entonces, ¿por qué no le pone un interruptor en vez de un pulsador? ¿Por qué? Porque este también tiene un botón de parada. ¿Ya? Entonces, la idea es que yo tenga un arranque que sea un pulsador, de manera de poder detenerlo en cualquier momento a través de un botón de parada. ¿Ya? Entonces, para no hacer este cambio de interruptores, yo voy y coloco solamente pulsadores.
Ahora, aquí hay dos maneras de detener el motor, detenerlo por el botón de parada, como le decía yo, ¿ya? O que se detenga por alta temperatura y se abra este franqueador. Y ahí se va a abrir igual. Acá tenemos otro circuito de fuerza, tenemos que ya más para identificar, más parecido al FluidSim. Tengo los tres fusibles que se llaman F1F, ¿ya? Tengo los tres contactos K1M, que si se dan cuenta, este corresponde al mismo relé y a este mismo contacto de enclavamiento. Quiere decir que este relé tiene 4 obturadores en su interior, ¿ya? Tengo un F2F que corresponde al franqueador o contactor térmico. Tengo el motor trifásico que tiene sus 3 fases más la tierra, ¿ya? Que es el que iría a la barra Cooper, enterrar en el suelo para desviar los cortocircuitos, las altas tensiones en caso de falla, para que no se energice o se electrifique la carcasa del motor, ¿ya? Y tengo el relé. Entonces yo aprieto ON, la corriente baja, se enclava y se mantiene funcionando. Si hay algún problema por corriente, por temperatura, por ejemplo, el motor se traba y se sobrecalientan los cables son muy delgados, lo que sea, o una fuente de calor externo, este contactor térmico se va a abrir, cortando toda la corriente, el motor va a dejar de funcionar, o yo puedo detenerlo por el botón de Stop. ¿Ya? Aquí tengo un esquema, pero ya con elementos reales. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí tengo un contactor, ¿ya? Acá tengo un automático, magneto es un relé prácticamente, ¿ya? Tengo un contactor térmico, tengo las luces de piloto, tengo los botones, ¿ya? De parada y de marcha, y tengo un motor trifásico. Y aquí tengo el dibujo de cómo es esta conexión, el esquema de mando, ¿ya? Ah, y acá abajo me dice que es un motor trifásico conectado las bobinas en forma de estrella, ¿ya? Por ende, ¿cuántos cables tiene si es estrella? ¿Cuántos cables tiene el terminal si es una conexión estrella? ¿Se acuerdan de los alternadores o no? En electricidad automotriz. ¿Cómo identificaban si el alternador tenía conexión estrella o triángulo? Por las conexiones de la bobina, ¿cierto? Si el circuito era estrella, ¿cuántos terminales tenían las bobinas? Casi, casi, casi. ¿Cuántos terminales? ¿Se acuerdan o no, chiquillos? ¿Están durmiendo? ¿Cuatro? Sí, bien. Le achuntaste, Uribe. Tiene cuatro porque es estrella. Quiere decir que tiene las tres puntas de las tres bobinas, pero acuérdense que van conectados a un nodo en común. Entonces tiene un nodo al medio, ¿ya? Y las tres puntas de las tres bobinas. Eso forma cuatro. Y el triángulo, ¿cuántas tenía? No me van a decir tres, po. ¿Cuántas conexiones tenía el triángulo? No, no, no son tres. Bueno, en realidad si lo quieres ver como tres, son tres, pero en realidad son seis, ¿ya? Porque cada bobina tiene dos puntas. Entonces, se van conectando de a dos, ¿cierto? En la forma de un triángulo. Y entonces ustedes cuando desarmaban el alternador y sacaban el estator hacia arriba, se daban cuenta que si tenía exacto, dos por nodo, si tenía seis cables o seis alambres, quiere decir que estaban en triángulo, ¿ya? Pero eran tres puntas dobles, ¿ya? Por eso eran seis. Ahora, si usted lo sacaban y tenía solamente cuatro cables simples, quiere decir que era estrella, ¿ya? ¿Menos que se acuerdan? Ahora,
Siempre estar atento a la corriente y la temperatura. Recuerden que la corriente o el flujo de electrones dentro de un conductor, sí hay que refrescar la memoria. El flujo de electrones por un conductor produce calor y especialmente si ese conductor opone muy poca resistencia, porque a lo mejor usaron el calibre de un cable muy pequeño, ¿ya? O la cantidad de intensidad que van a manejar es mucha, ¿ya? Por las dos maneras puede producirse sobretemperatura, ¿ya? Recuerden, bueno, yo sé que se acuerdan, que en un conductor, cuando usted hace el diseño para definir el cable que va a necesitar, debe calcular la resistencia del cable, ¿ya? Y eso es muy sencillo, ¿ya? Recuerden que la resistencia es igual a la resistividad multiplicado por el largo dividido en la sección del cable, ¿ya? Entonces, usted va a calcular la resistencia en ohms por metro. Entonces usted dice, ¿la resistividad qué es? La resistividad es el cable, es la, perdón, es la... Ah, ya, ¿puede repetirla? La resistencia es igual a la resistividad multiplicada por el largo dividido en la sección. ¿Ya? Resistencia, se lo voy a escribir, largo por la sección del cable. Ah, ¿qué hice? Disculpen. Cámara, luz, cámara, acción. ¿La ven al revés o no? A lo mejor tengo que escribirla al revés. En mi cámara, ¿la ven derecha, al derecho o al revés? Ah, ya, está bien. Entonces decimos que la resistencia es igual a la resistividad multiplicado por el largo del cable dividido en la sección. Acuérdense que la sección es el área y este resultado te da en ohm. ¿Ya? Esto lo tienen que haber visto ustedes en Fundamento de Electricidad en todo caso, así que hay que recordarlo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la resistividad? Es el factor óhmico o de resistencia que tienen los materiales. ¿Ya? Usted puede googlear en cualquier parte y pone, por ejemplo, cuál es la resistividad del cobre, cuál es la resistividad del aluminio, dependiendo del material que vaya a usar. Si usted va a usar cable de cobre, tiene que buscar la resistividad del cobre. Entonces, ese es el valor que va a poner aquí. Lo va a multiplicar por el largo del cable, si a lo mejor va a usar un cable de 3 metros, y por el diámetro, o por, bueno, en realidad es el área, o la sección del cable. ¿Ya? Entonces usted ve el calibre, ya no sé, pues un calibre 12, 14, 16 o más grueso, un 0, un 2, un 4, ¿ya? Usted va a usar esos valores y va a calcular la resistencia del cable y va a decir, ya, por este cable yo puedo hacer pasar tanto amper, ¿vale? Entonces dice, ¿saben qué? Mira, voy a usar un motor trifásico que es de 380 ohm y de 60 amperes, por ejemplo, ¿ya? Entonces ahí tiene que ver cuál es el cable que les va a servir mejor. Acuérdense que también hay normativa AWG que le indica a usted los calibres de los cables, ¿ya? Y proteja el circuito siempre de cortocircuito, ¿ya? Los cortocircuitos cuando los cables se deterioran o por mal contacto o porque hizo una mala conexión y se juntan. ¿Qué ocurre? Que la resistencia baja. Y baja tanto que la poca intensidad que usted esté usando se amplifica. Acuérdese que hay una cosita muy famosa que se llama... ¿Dónde está la cámara? Hay una cosita que se llama ley de Ohm, ¿ya? Entonces, la ley de Ohm a usted le dice
que si nosotros tenemos un motor de 240 volt, ¿ya? Y que lo estamos manejando con 10 amperes, ya, perdón, sí, con 10 amperes, tenemos una resistencia de 24 ohms. ¿Qué pasa si hay un cortocircuito? La resistencia baja. Y usted sabe que la intensidad es inversamente proporcional a la resistencia. ¿Ya? Entre más resistencia, menor es la intensidad. Entre menor la resistencia, mayor la intensidad. Entonces, si hay un cortocircuito, la resistencia baja. Y si la resistencia baja, la intensidad sube. ¿Ya? Imagínense que esos 24 ohms ahora bajan a 24 miliohm. Estamos hablando de 0.0024. Esos 10 amperes que tenían ustedes se transformaron a 10.000 amperes. Quiere decir que cuando los cables se toquen y la intensidad suba a 10.000 amperes, los cables se van a hacer humo. ¿Ya? Se van a hacer humo, se va a quemar todo, se va a derretir todo y usted puede producir, se puede producir daño a usted. Así que por eso cuidamos los circuitos de cortocircuitos, ¿ya? Por eso tenemos estos relés protegidos por variaciones de tensión y de intensidad. Por eso tenemos contactores térmicos, ¿ya? Porque acuérdense que el calor también trabaja directamente con la resistencia, ¿ya? Y también es inverso. Entonces, si aumenta, perdón, es directo, si aumenta la temperatura, también aumenta la resistencia, ¿ya? Entonces ahí hay que hacer hay que tener todos los valores y todo en consideración, ¿ya? Eso era la presentación que le iba a mostrar hoy día. Y además, denme un segundo, tenía otro material para ustedes. Eh, Déjeme buscarlo acá. Lo tenía por acá. Denme un segundo. Documentos. Sí. Eh, vamos- me equivoqué, perdón. Acá lo tengo. Tenemos este link que les voy a mostrar y se los voy a enviar para que lo tengan como respaldo. Habla sobre simbología eléctrica, ¿ya? Lo bueno o interesante es que tenemos agrupados, ¿ya? Por clasificación. Entonces, por ejemplo, usted quiere ver cómo se dibuja o cuáles son las maneras de dibujar un motor eléctrico. Bueno, esa es todas las maneras de dibujar un motor eléctrico, ¿ya? Entonces usted va a ver, sí, mira, un motor con imanes permanentes, ¿ya? Un motor generador, o un motor monofásico, o un motor trifásico, ¿ya? O suponte tiristores. ¿Usted sabe lo que es un tiristor? Aquí lo ven, ¿ya? Son un tiristor es un transistor de 4 conexiones, ¿ya? Entonces, por ejemplo,
un tiristor SCR, listo, que es, bueno, un diodo de contraconexión de silicio, ¿ya? Etcétera. Toda la simbología para los tiristores. O, por ejemplo, conmutación de potencia, tipos de interruptores, un disyuntor, ¿ya? Interruptor con fusible incorporado, etcétera. O los condensadores, ¿cómo se dibuja un condensador? Bueno, dependiendo del tipo. Ahí está. Es bastante bueno este material, ¿por qué? Porque nosotros, como vamos a empezar a trabajar con esto, necesito que vayan estudiando y recordando la simbología. ¿Ya? Por ejemplo, un relé con desconexión al arranque. Tengo unos, lo que vamos a usar harto, una bobina solenoide. Sí, están bajo normativa. ¿Ya? Así que no problem. ¿Dónde lo dejé? Acá. Up, copiar. Up, listo. Ahí está. Y además, ahí está. Y además, ¿ya? Entonces, este PowerPoint que acabamos de ver, lo voy a subir a la plataforma Avisos, a su intranet. ¿Qué normativa sería la simbología de ese link? En realidad hace un conjunto de todas las normativas, ¿ya? Quiere decir que, a ver, lo que pasa es que hay que tener claro que la normativa generalmente funciona por área. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en Estados Unidos los fusibles se dibujan de cierta manera, los fusibles. Y en Japón, si bien es el mismo fusible, pero se puede dibujar de otra manera, ¿ya? ¿Qué ocurre? Que esta página te da la opción de que tú veas las alternativas que hay para dibujar un fusible. ¿Ya? Entonces, de manera que cuando tú interpretes plano, tú veas, bueno, también tienes que leer, cuando lees un plano, hay normativa para las letras. Entonces te dice, por ejemplo, que si te aparece una simbología con una F, ¿ya? Tú decís, ah, ya, este es un fusible. Hay que ver bajo qué normativa está el dibujo de ese fusible. Si te aparece un componente con la letra C, es porque es un condensador. Si te aparece un componente con la letra R, es porque es un resistor. ¿Ya? Entonces, si te aparece con una L, quiere decir que es un LED, un diodo LED. ¿Cachai? Si te aparece con una D, es un diodo. Entonces, tú podéis buscar, identificar el componente por el grupo, si es un condensador, si es un diodo, si es un fusible, y buscar la diferente tipo de simbología para ver bajo qué área está inventado, desarrollado. ¿Ya? Se me fue lo que le iba a decir, pero no importa. Ahora, bueno, como les decía, íbamos a trabajar ya la próxima semana. Hice un enroque con las clases. La próxima semana la destinamos a trabajar en este software para enseñarles cómo se dibuja, cuáles son las partes, si yo quiero poner una hoja cuadriculada, si cuando está listo cómo simulo, eh, por ejemplo, si quiero darle simulación con colores, si quiero, qué sé yo, insertar algún componente, etcétera, ¿ya? Eso lo vamos a destinar para la próxima clase y la subsiguiente empezamos con método intuitivo, ¿ya? Así también me dan un poco de tiempo a mí porque la verdad es que estoy
mejorando el material audiovisual. Estoy tratando de tener una mejor cámara para... Ya, dame un segundo, Uribe, y contesto esa pregunta. ¿Ya? Em, Estoy tratando de tener una mejor cámara porque la verdad que la cámara del notebook con la que ustedes me ven frontal no me serviría mucho para hacer una explicación a mano porque en realidad no tiene muy buena resolución. Entonces estoy tratando de conectar una cámara externa al PC, del teléfono. Estoy viendo el tema de audio porque mi computador tiene solamente un jack. Entonces, cuando conecto estos audífonos con micrófono, dejo de percibir el audio exterior. Entonces, si quiero mostrarle un video, ustedes no escuchan porque estoy usando el mismo jack. Entonces, todo ese tipo de cosas estoy tratando de solucionar y de mejorar para poder tener una mejor comunicación con ustedes, ¿ya? Ya, entonces ahora yo voy a detener la grabación. Espero que los chiquillos que no pudieron asistir puedan ver la repetición. Yo voy a cortar, una vez que corte, toma un lapsus de tiempo para hacerme llegar, me llega la notificación del que el video está listo y yo les voy a enviar el link para que usted, a esta misma plataforma, para que ustedes puedan revisar el video de nuevo, ¿vale? Entonces ahora voy a cortar. Muchas gracias.